Romanos 5:20. Romanos 5:20. Dice la escritura, dice el apóstol Pablo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. La gracia del Señor. Yo le puse como título: la gracia irresistible del Señor. Y para poder entender un poco lo que es la gracia, quiero dar una pequeña introducción y dar una reflexión para que podamos entender qué significa gracia. No gracias, sino gracia. Gracia significa un favor inmerecido en lugar de la ira merecida muy a menudo. La gracia es definida como el inmerecido favor a los pecadores. Significa también bajarse al nivel de otro que no merece nada. No solamente nosotros no merecemos la gracia de Dios, nosotros merecíamos la ira de Dios. Cuando uno mira el por qué el Señor fue crucificado de una manera tan violenta, uno diría, ¿por qué fue tan violenta la muerte del Señor Jesús? Precisamente por eso, por el amor tan grande. Dice la Escritura que el Cordero en el Antiguo Testamento tenía que ser ¿qué? Sacrificado. Y tenía que ser sacrificado ¿por qué? Por el pecado de nosotros, de las personas. Así mismo pasó con el Cordero inmolado que era Cristo. Así como un cordero normal moría y era sacrificado violentamente, así mismo pasó con Cristo. Cristo murió violentamente por causa de nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. No se dice que fue pecado, se hizo pecado por causa de nosotros. O sea que la ira de Dios ¿sobre quién recayó? Sobre el Cordero inmolado, Cristo. O si no, la ira hubiera caído sobre nosotros, y ahí sí hubiera sido peor la cosa. La gracia de Dios es la respuesta divina a la necesidad humana. Nacido con una naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente, la necesidad del ser humano era inmensa frente a esa triste y desesperada condición del hombre. Dios ha manifestado su gracia. Es por esta razón que el apóstol Pablo habla de la superabundante gracia de Dios, indicando que esta gracia es ilimitada en sus recursos y universal en su enlace. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:10, él lo dice de esta otra manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Le llama la multiforme gracia de Dios, pero el apóstol Pablo es el gran expositor de la gracia del Nuevo Testamento. La gracia de Dios es el manantial y la fuente de todos los beneficios recibidos de Dios. Va a ser una pequeña reflexión de lo que es un poco la gracia, para que la podamos entender. Y en la reflexión lo diría de esta manera: un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que encuentra a San Pedro esperándole a la entrada, y dice el hombre: así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan bueno fuiste tú allá abajo en la tierra. Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar. Entonces el Señor dijo: ok. Dice el hombre: pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé en mi corazón. Magnífico, dice San Pedro. Eso sí que vale 3 puntos. ¿3 puntos? Preguntó el hombre. Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y servicio. Maravilloso, dice San Pedro. Eso, por cierto, que tiene un valor de 1 punto. ¿1 punto? Exclamó el hombre. Pues, ¿qué te parece esto? Estuve trabajando
entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. Fantástico, dice San Pedro. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita el hombre. Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar en el cielo. Bienvenido, dijo San Pedro. Y es una reflexión para que nosotros tengamos en cuenta que la gracia no es lo que tú haces. La gracia no es el servicio, no es eso. Hay que hacerlo, pero no por eso somos salvos. O sea que lo que significa que si no fuera por Cristo, mire, nosotros no pudiéramos entrar a ningún lado. A veces la gente dice, no, es que yo hago. No es lo que tú hagas. Es la gracia de Dios en ti. Es el regalo inmerecido. Tú no te lo merecías, pero a Dios le plació. O sea, la nobleza del Señor, la misericordia de Dios. El favor no merecido. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es la gracia de Dios. Para poder entender gracia, necesito entender qué no es la gracia. Y le voy a decir qué no es gracia. Para poder entenderlo, lo que sí es la gracia, tenemos que comenzar hablando acerca de lo que no es gracia. Y qué mejor que hablar del pacto de la ley para entender el concepto. Y hablar un poco lo de la ley. Acordemos que la ley es una dispensación o época antes de la gracia. Y mire cómo funcionaba la ley. Antes que viniera la gracia, existió la ley. La ley era un pacto de obras. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, el perdón y la salvación se obtenía por medio de las obras. Así era anteriormente. Por eso es que hoy en día la gente sigue con el mismo concepto y piensa que haciendo obras y obras y obras va a ser salvo. No significa que no hagamos las obras, porque Dios nos salvó ¿para qué? Para hacer buenas obras. Lo que pasa es que tenemos el concepto del antiguo, y como tenemos el concepto del antiguo, por eso es que procuramos hacer tantas obras, a ver si Dios es mucho más misericordioso. No, Dios es misericordioso, hagas o no hagas. Ese es el amor grande del Señor. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, y repito, el perdón y la salvación se obtienen por medio de las obras, aunque esto era imposible a no ser por la gracia de Dios, aún bajo la ley. Nadie hubiera sido salvo. La ley decía, si obedecías recibirás recompensa, o sea, bendición. Pero si desobedecías recibías castigo, maldición. Así que como nadie podía guardar la ley, todos estaban en maldición. Nadie podía vivir bajo la ley porque nadie podía guardar u obedecer la ley en su totalidad. Si guardabas toda la ley, pero faltaba en una sola cosa, te hacía culpable de toda la ley, dice la Escritura. En contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mira las limitaciones de la ley. La ley no podía justificar, no podía dar vida, no podía dar el Espíritu Santo, no podía dar espiritualidad, no podía perfeccionar o permanente lidiar con el pecado, porque la ley era otro concepto. Cuando uno empieza a mirar la ley, uno dice, entonces, ¿para qué servía la ley? Y muchas personas creen que porque se maneja con este concepto, entonces la gente dice, la ley no sirve para nada. No, la ley es bien importante. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice, la ley nos sirvió para que nosotros, es como un perro lazarillo, o como un año, dice la Escritura, para que nos llevara ¿a qué? A Cristo. Lo que hizo la ley fue mostrarnos como un espejo y decir, tú eres pecador. Eso hizo la ley. La ley nos está confrontando y nos está diciendo, tú eres un pecador. Por consiguiente, necesitas de un Salvador. Para eso sirvió la ley.
Entonces nosotros hemos menospreciado la ley pensando que como la ley no era tan perfecta, entonces no sirve para nada. No, gracias a la ley, ¿conocimos a quién? A Cristo. El nuevo pacto de gracia difiere considerablemente de los pactos del Antiguo Testamento. Bajo la antigua época de la ley, bendecía solo a los buenos, pero hoy la gracia salva solo a los ¿qué? A los injustos. Ya cambia el concepto, ya por ser bueno. Todo aquel que era injusto y se acercaba al trono de la gracia, ¿era qué? Salvo. La ley decía, págame lo que me debes hasta el último centavo, eso es la ley. La gracia dice, ¿no tienes con qué pagar tu deuda? ¿Te lo perdono? Todo. La ley desahucia tal como el terrateniente desaloja al inquilino que no puede pagar el alquiler. ¿Qué hace entonces el inquilino? Dice, se me va. Lo saca. Pero la gracia entra y cancela la deuda y libera al deudor. La ley revela la condición pecaminosa y condena a muerte a los pecadores. Eso hace la ley. Mas la gracia provee una justicia que el pecado jamás hubiera logrado conseguir. Por eso, uno escucha mucha gente ahorita en la época de la gracia hablando con un pensamiento de ley. Por ejemplo, ¿cómo? Si alguien se equivoca, ¿qué es lo primero que decimos? Para el infierno. Ley, está usando ley cada vez que dice eso. Porque el Señor pagó el precio costoso por ti. Cuando nosotros no entendemos gracia, comenzamos a toda hora a hablar de ley sin entender la gracia. ¿Por qué se maneja ese concepto? Porque se nos quedó el concepto del Antiguo Testamento, donde cualquier persona que se equivocaba, de una vez, la mandaban para el infierno. Hoy tú vas a escuchar a la mayoría de creyentes con ese mismo concepto. Cualquier persona se equivoca, de una vez no tiene compasión, sino que de una vez lo mandan derechito para el infierno sin compasión. Pero Dios dice, ¿yo vine por quiénes? Los enfermos. Yo vine por los enfermos. Y si el Señor vino por los enfermos, ¿quiénes somos nosotros para entonces coger a los enfermos y mandarlos al infierno? ¿Quiénes somos? Ninguno. Porque la gracia no excluye. ¿La gracia qué hace? Incluir. Entonces, lo que quiero decirles es que nosotros debemos de dar un mensaje ¿cómo? Un mensaje de esperanza. La Escritura dice, mientras hay vida, ¿hay qué? Esperanza. Hay esperanza. Ese es el mensaje que tenemos que estar dando. Yo creo que tenemos que corregir el mensaje que se está dando a nivel global. Porque el mensaje que se está dando a nivel global es excluyente. A esto sí, pero a esto no. Y ahí estamos cometiendo un error. Gracia es recibir todo cuando no merecía nada. En la cruz del Calvario el Señor Jesús fue sometido a la más grande humillación, no por hombres justos y limpios, sino por los pecadores. Ninguna persona merecía el sacrificio de la cruz, pero el Señor lo hizo por nosotros. Dios se llama gracia. La ira de Dios, ¿sobre quién iba a recaer? Sobre nosotros, porque los pecadores somos nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el Señor Jesús intervino y toda la ira de Dios recayó sobre Cristo. Sobre Él recayó. Ustedes van a mirar que cuando nosotros entendemos gracia, yo puedo, con la gracia de Dios, hacer sentir mal a alguien. Y con amor. Y vemos a nivel histórico, yo no sé si ustedes se acuerdan, una niña en Vietnam, que fue prácticamente una foto que se fue mundialmente, y la niña está corriendo, la niña tendrá pues 5 o 6 añitos, está corriendo en llamas, porque un americano botó una bomba, y cuando bota esa bomba, claro, eso explotó todo, y la niña salió corriendo prácticamente desnuda, y las llamas aquí quemándole. Pues resulta que esta niña creció, le han hecho cualquier cantidad de cirugías para poder reformar su cuerpo, porque eso le causó mucho malestar. Y ustedes se pueden imaginar que cuando tuvo la oportunidad, no sé, yo creo que por los medios, ella se comunicó, porque ella quería perdonar al piloto que arrojó la bomba. Y resulta que tuvieron la gran oportunidad, el piloto y la niña, encontrarse ya personas adultas. El piloto ya estaba entrado en años, y ella le dice, ¿sabes una cosa? Yo te perdono.
aunque tú botaste la bomba, yo te perdono aunque me causaste daño, aunque me causaste malestar en todo mi cuerpo porque me han hecho cualquier cantidad de cirugías, yo te perdono. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. ¿Tú te imaginas que uno haya causado malestar y más sin embargo le digan a uno, yo te perdono? Por el amor tan grande que Dios nos tiene, ese es la gracia. Cuando nosotros entendemos gracia, nosotros no nos vamos a atrever a hacer esto, porque de una vez hacemos esto, eso se llama juicio. Por eso nunca nos atrevamos a hacer esto a nadie, absolutamente a nadie, porque el mismo Señor lo dijo, no mires la paja de los demás, mira la viga que tú tienes en tu ojo. Por eso cuando miramos al Señor Jesús, en su inmensa misericordia, en su inmensa gracia, uno dice, Señor, definitivamente tú eres grande. Por eso el apóstol Pedro lo entendió cuando negó a su maestro. Dice la Escritura que él salió corriendo, desesperado para el mundo, dijo, negué a mi maestro, ¿qué más puedo yo hacer? Pero claro, el Señor, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, Él resucita, baja otra vez, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Ir a llamar a sus discípulos y los sacó. Ven para acá, Pedrito. Aunque tú me negaste, Pedro, yo te perdono. ¿Te imaginas? Ese es el amor incondicional de Dios. El amor ágape de Dios. Ese amor ágape es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese amor donde nosotros, si nos hacen daño, vamos a decir, aunque tú me maltrataste, aunque tú me hiciste daño, yo aún te perdono. Y sabes una cosa, te amo. ¿Cómo crees tú que se siente una persona que ha causado un malestar tan fuerte? Y uno le diga eso. ¿Tú no crees que uno dice, esa persona diría, no tengo ni cara como mirar a esta persona y aún así me perdona? Eso hizo el Señor. Por eso miramos, la crucifixión para el Señor fue tan fuerte, tan dura, pero había un propósito. Por eso el apóstol Pablo me gusta como él lo dice. Él dice, vale la pena servirle al Señor. ¿Y por qué vale la pena? Precisamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No porque estemos en deuda, sino por el sacrificio que Él hizo, el dolor que Él sintió. Y eso mismo es lo que nosotros sentimos cuando vemos a otras personas enjuiciando, juzgando, matando. Uno se pone en los zapatos de esas personas que están siendo juzgadas de esta manera, uno le da dolor en su corazón porque dice, oye, si el Señor Jesús perdonó, ¿por qué a nosotros nos cuesta hacerlo? Romanos 5, 7, 10 dice así, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo. A morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida ¿de qué? De su Hijo. La palabra gracia se encuentra por primera vez en la Biblia en Génesis 6:8. ¿Y qué dice? La Escritura dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mientras que la última mención de esta palabra se encuentra en Apocalipsis 22:21. Y dice así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo que está queriendo decir que esta doctrina domina toda la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Toda la Biblia está hablando de gracia. Donde mejor se expone la gracia es en el Nuevo Testamento a través de los labios del apóstol Pablo. A mí mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿y por qué no era yo gracia? Es que él era el mejor de todo. No has entendido qué fue lo que Dios hizo. Por pura gracia, por pura misericordia, llamó. No porque él fuera especial, no porque él fuera bueno, no porque él fuera amable, no porque él tuviera unos dones súper especiales, no. La pura gracia de Dios. Le dijo, ¿sabes qué, Noé? Tú no merecías estar vivo, pero por mi voluntad y por mi gracia estás y te escogí.
¿Tú te imaginas? Nosotros al igual estamos acá por pura misericordia y por pura gracia de Dios. Estamos acá. Yo estoy parado acá por la pura misericordia. No porque me lo merezca, porque no merezco nada. Pero la gracia de Dios ha permitido que yo me pare acá y pueda dar el mensaje de Dios. Porque es el mensaje de Dios. No es mi mensaje, es el mensaje del Señor. Voy a dar 2 punticos, así rápidos. Por gracia el hombre es salvo. Quiero que entiendas, es por gracia, no es por lo que tú eres, no es por lo que tú seas buena persona, porque si fuera por buena persona, entonces Nicodemo hubiera sido salvo. Y el Señor le dice a Nicodemo, es necesario de que hoy tú nazcas de nuevo. Yo imagino cómo quedó Nicodemo. ¿Cómo así? Si yo todo lo he hecho por ti, ahora tú me vienes a decir que necesito nacer de nuevo. O sea, que la salvación no es por hombres. La salvación no es por lo que hagamos. La salvación no es por ningún atributo especial que tú tengas. La salvación es por pura gracia. Por eso, si yo enseño simplemente salvación, estoy dando un mensaje distorsionado, porque entonces la gente se va a contentar con decir, bueno, como yo ya soy salvo, pues ya, se acabó todo. No, porque de todas maneras tú eres salvo por gracia, no por otra cosa. Hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada, ¿o sí? Nada. Cristo hizo todo en la cruz. Podemos ver varias escrituras que hacen referencia a esta verdad. Por ejemplo, Tito 2:11 diría, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas que se acerquen al trono de la gracia de Él. Es para todo aquel que se acerque. Efesios 1:7 diría, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó ¿qué? Nuestros pecados. Imagínense, aparte de que pagó el precio costoso, ¿ahora qué hizo? Nos perdonó. No los pecados de ayer, no los pecados de hoy, sino los pecados que vienen. Uno dice, ¿cómo así? Dios sabe que nosotros mañana vamos a cometer errores. Hasta eso ya nos los perdonó. Entonces uno dice, y Señor, así de grande eres tú. Así de grande es el Señor. Romanos 3:24 dice de esta otra manera, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ojo, gratuitamente, no tuvimos que pagar nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acordemos que redención es libertad. Somos libres, no para hacer lo que queramos. Una cosa es libertad en Cristo y una cosa es libertinaje. Somos libres en Cristo porque anteriormente no éramos libres. Anteriormente pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero ahora somos libres en el reino de Dios. La gracia no es una licencia para seguir pecando. Hay mucha gente que ha entendido mal la gracia. Entonces la gente dice, como ya soy salvo, hago lo que quiera. No, qué pena. Vuelvo y repito, la gracia no es una licencia para seguir pecando. Por el contrario, el amor de Dios debe llevar al hombre a una vida agradable hacia quien ha hecho tanto para salvarlo. Lamentablemente muchos no lo entienden así y actúan contrario a lo que Dios espera que debería ser la respuesta a su gracia. Miren los beneficios de la gracia de Dios. La gracia trae consigo beneficios, bendiciones, promesas que nunca antes existían. Primero, acordemos que había antiguo pacto y nuevo pacto. A través de la gracia, que es el nuevo pacto, ¿qué hace la gracia? Nos salva, nos da vida eterna, nos declara justos, nos hace santos, nos perfecciona, nos da mejores promesas, nos capacita. Cuando la Escritura dice, y te daré vida eterna, ¿qué significa? ¿Que es por un ratico? Pero si me porto mal, entonces, ¿me quita la vida eterna? No. Si Él dice, te daré vida eterna, es por la eternidad. Lo que está significando entonces que la gracia de Dios va mucho más allá de lo que cualquier persona está pensando. Entonces la gente dice, entonces miren la analogía que hace la gente. La gente dice, o sea que como ya tengo vida eterna, me puedo parar en la cabeza y hacer lo que quiera. No entendió que es así.
Una persona que entiende gracia no hace lo que quiera. Una persona que entiende gracia es una persona que es agradecida con Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Obedecer y le va a servir a Dios con la excelencia. Porque Dios, hay personas que creen que porque Dios le dio la mano, le pueden coger el brazo completo. No, es que no entendieron la gracia. Muchas personas que hablan de gracia piensan que puedo hacer lo que quiera porque ya tengo la eternidad en mis manos. No, qué pena. Un hijo, normalmente, ¿qué quiere hacer con su padre? Agradarlo, honrarlo. Y si nosotros aquí en la parte física queremos agradar a nuestros padres físicos, lo más obvio con el Señor, ¿qué es? Que le agrademos ¿con qué? Con nuestras vidas. ¿Y cómo le vamos a agradar? En nuestro comportamiento, sirviéndole. O sea, que el resultado de entender la gracia es todo lo que hacemos para Él. Ese es el resultado de haber entendido gracia. Pero cuando yo no entiendo gracia, hago lo que quiera. Y entonces resulto diciéndole a Dios, ay, pero Señor, pero es que yo hago esto por ti. Bueno, ese nunca entendió que gracia. Entonces, porque le está sacando en cara lo que hace. Quien entiende gracia y ama al Señor, hace las cosas ¿por qué? Por el amor tan grande que le tiene ¿a quién? A Dios. Y entonces cuando esté molesto y cuando esté bravo, nunca va a sacar en cara absolutamente nada porque está entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Segundo punto. Por gracia el cristiano es sostenido. Esa es la parte más importante. Vuelvo y repito. Por gracia el cristiano es ¿qué? Sostenido. Cuidado con esa parte es importante. La gracia de Dios le alcanza al ser humano para salvarlo y permanecer sosteniéndolo hasta llegar al destino ¿qué? Final. ¿Cuál es el destino final? La presencia de Dios. La gente piensa que entonces fui salvo, pero como la gracia no alcanzó hasta el final, entonces cuando caigo de la gracia, se perdió. No, es hasta el final que me lleva. Es así como el apóstol Pablo les expone esta verdad a los filipenses. Y miren lo que les dice, Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo el apóstol? Está diciendo, mira, hasta cuando ya tú sepas que estás allá, hasta ahí te va a sostener la gracia. Si tú te caes, si tú caes, ¿qué significaría? Que es que, voy a poner un ejemplo. Este esfero, yo pongo el ejemplo siempre con la gravedad y la aerodinámica. Acordemos que la gravedad en la física es todo lo que suelto, todo lo que yo tengo acá y se cae, eso es gravedad. Pero la aerodinámica, ¿qué nos enseña? La aerodinámica nos enseña que es una fuerza contraria a la gravedad como un avión. El avión va volando y se sostiene, aerodinámica. Pero la gravedad, todo tiende a caer. Entonces, ¿cómo lo ponemos en funcionamiento de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo? Le estaba diciendo que la gracia que hace, Dios sostiene. Cuando tú te equivocas, cuando tú estás cerrando en el banco, en el pecado, cuando tú hierras, perdón, eso se llama hamartía. Erraste en el blanco. Cuando tú te equivocas en el blanco, eso se llama, en el término físico, gravedad. Caíste. Pero ¿qué hace entonces Dios? Si lo queremos comparar con la aerodinámica, Él llega y te levanta y te sostiene. Tú vuelves y caes, y Él vuelve y te levanta y te sostiene. Aerodinámica. Increíble. Eso está haciendo Dios constantemente. ¿Con quiénes? Con todos nosotros. Y cuando uno mira eso dice, increíble. Y qué tan triste es que cuando nosotros caemos, ¿qué hacemos nosotros, los cristianos? El ejército de Dios. Le pegamos un tiro de gracia y ahí quedó. Pero ni siquiera somos capaces de levantarlo para que sea restaurado, sino que lo levantamos a punta de plomo. Bueno, es increíble como somos nosotros, pero así somos nosotros. Pero Dios no es así. El Dios que yo conozco en la Biblia es un Dios grande y misericordioso. Gracias
que Dios no es como nosotros, sino imagínense ustedes cómo fue. Por eso la Escritura dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que Dios piensa diferente a como pensamos nosotros los egoístas, porque nosotros pensamos de esa manera. Cuando tú logras entender que realmente la gracia de Dios y que la gracia de Dios nos sostiene, yo digo, Señor, definitivamente, si no fuera por ti yo no estuviera acá. Pero por la gracia de Dios, estamos acá. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El apóstol Pablo, después de haber servido a Dios durante muchos años como misionero y apóstol, mira las palabras que él dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué bonito como lo dice él. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, dice él, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Y cómo decimos nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros? Si no fuera porque yo me levanto temprano, si no fuera porque yo me acuesto a las 2 y me levanto a las 4, si no fuera por eso, entonces las cosas no se harían. No, deja el orgullo, deja la prepotencia, que eso no es así. Es por la gracia de Dios que te permite que tú te puedas acostar a las 12 y que te puedas levantar a las 4 y que puedas venir acá a la gloria al Señor. Eso es diferente. Por eso, cada vez que tú hables, tú tienes que hablar para darle la gloria ¿a quién? A Dios. No para darnos la gloria a nosotros. Porque si nosotros nos damos la gloria, entonces lo que estamos haciendo es que no hemos entendido que es la gracia. Siempre que tú hables, dale la gloria al Señor. No diciendo gloria a Dios, aleluya, no. Es con tu vida, en la manera como tú piensas, como hablas, como actúas, en la manera como tú actúas, le das la gloria a Dios. Y la gente se va a dar cuenta cuando tú le das la gloria a Dios, en la manera como lo actúas. El apóstol Pablo siempre reconoció que no era él quien hacía todas aquellas cosas, sino ¿quién? Dios. Dios a través de él. Y quiero concluir diciendo esto. La gracia es el equilibrio para todo aquel que se acerca al trono de Dios, para no ser legalista, religioso, excluyente, libertinos, y que nuestras palabras sean llenas de gracia. ¡Qué bendición! Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Cuando comprendemos que la gracia de Dios es tan grande, entonces, ¿qué podríamos hacer? Decirle, Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí y envíame a mí, Señor. No, heme aquí y envía a Camilo. No, envíame a mí, Señor. Por tu gracia y misericordia. Si Dios puso la mirada en ti, si tú puso la mirada en ti, si puso la mirada en ti, es porque tú eres capaz. Es porque Dios sabía que tú eres capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, lo que tú digas vamos a hacerlo, Señor. Por tu misericordia y por tu gracia. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Le vamos a dar gracias al Señor. Y quiero que tú allí le digas al Señor, Señor, gracias. Gracias porque no había podido entender que la gracia es real. Somos tan egoístas. Somos tan prepotentes a veces. Somos tan altivos, Rey. Pero tú, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, tú me trajiste de las tinieblas a la luz como un trapo de inmundicia, Señor. No merecíamos sino la muerte, Señor. Pero dice la Escritura en labios del apóstol, del profeta Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh bendito Señor.
la obra perfecta. Pero nosotros no hemos entendido qué significa eso. No hemos entendido qué significa lo que dijo el profeta Juan. Porque nos la pasamos constantemente criticando y juzgando a los demás. Porque no hemos entendido la gracia, la irresistible gracia de Dios, que está tan llena de amor y de misericordia para todo aquel que se acerca. Él no dijo para unos, sino dijo para todos aquellos que un día nos acercamos al trono de la gracia de Él. Por su gracia, en mi caso yo estoy acá, es por su pura gracia. No porque yo me lo merezca, Señor, porque yo no merecía sino estar en el infierno, Señor. Pero por tu gracia estoy acá. Y por tu gracia es que puedo predicar tu palabra. Por tu gracia, Señor, te sirvo. No por lo que yo soy, porque yo no era nada. Pero en tus manos soy diferente. En tus manos tú me declaras justo, tú me declaras santo, tú me declaras justificado, libre. Por tu gracia todos somos diferentes, Señor. Tú nos ves diferente a todos. Hacia el mundo nos ve a lo contrario, pero tú nos ves con ese amor tan grande. Y así mismo tenemos que hacer con el resto del mundo. Incluso con aquellos que aún no te conocen. Tenemos que aprender a ser misericordiosos como tú lo eres. Señor, perdónanos si por causa de nuestra altivez hemos pisoteado a los más débiles. Hemos pasado por encima de aquellos que se creen poco y nosotros nos creemos más que los demás. Pero se nos olvida que es por tu gracia, es que somos lo que somos. Señor, perdónanos a todos. Si por no entender tu gracia hemos cometido errores, incluso nos hemos creído más que los demás, Señor, perdónanos. Oh bendito Dios, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Incluso tú manifestaste tu gracia cuando tú dijiste: Padre, perdónanos, porque ellos aún no te conocen. Perdónanos, Señor. Eso es gracia. A sabiendas de que todo lo que le hicieron lo maltrataron, lo ofendieron. Por causa de los pecadores murió nuestro Señor, y Él aún le dice: Padre, perdónanos. Esa es la gracia que necesitamos nosotros, de poder perdonar a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que nos ha maltratado. Pero nos cuesta, y nos cuesta decirle: te perdono. A veces nosotros decimos: es que si Dios me entendiera. No, Dios nos entiende más de lo que nosotros estamos pensando, porque Él fue humano y Él entendió todas las crisis que pasa cualquier ser humano aquí en la tierra. Él lo entendió todo. Por eso nunca vuelvas a decir eso. Nunca vuelvas a decir: si Dios me entendiera. Precisamente porque nos entendió, porque murió por causa de nosotros y se hizo pecado por causa de nosotros, Señor. Señor, te damos toda la gloria, la honra, el honor, el poder, Señor, por los siglos de los siglos, Rey. Y con esa misma reverencia vamos a darle al Señor la mejor ofrenda. Vamos a decirle: Señor, por tu gracia también quiero dar